Este mensaje se titula La familia angelical. Fue predicado el día 17 de enero del año 2021 por el hermano Fred Cormier. Una cosa es segura, usted no va a tener que ponerse una máscara allá en el cielo. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie para hacer una oración. Heavenly Father, as we come to this part of the service, Lord, we thank you, Lord, for the songs of Zion and thy presence. Padre Celestial, ahora que entramos a esta parte del servicio, te damos gracias, Señor, por las canciones de Sión y por tu presencia. Now, Lord, as we will look into your word, have your way, I pray, with this vessel of clay. Y ahora que vamos a entrar en tu palabra, te pido que tu voluntad sea hecha con esta vasija de barro. I ask it now in that precious name, in the name of the Lord Jesus Christ, I pray. Porque oramos y te pedimos esto en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amen and amen. Amén y amén. Can we see it this morning? ¿Se pueden sentar? Now, Patrick, if I can have this mic here on there. Yeah. Patrick, si puedo usar este micrófono aquí. Before I start, I picked up something on the news. Antes de comenzar, quiero decirles algo que escuché en las noticias. And was concerning Israel. Era concerniente a Israel. And just happened to capture it on the internet about the things that are taking place in the hour that we live in. Y solo lo vi en el internet acerca de las cosas que han estado pasando. More evidence that stability in the Middle East, by the way, will crumble further if Joe Biden rejoins the Iran nuclear deal. Dice, hay más sacudimiento en el Medio Oriente ahora que Joe Biden ha decidido reiniciar ese acuerdo nuclear. An Israeli newspaper today reporting that the Israeli Defense Force is drawing up plans for an airstrike targeting Iran's nuclear program. Dice, hay noticias de que ciertos altos rangos del ejército militar de Israel están pensando realizar un ataque aéreo estratégico en ciertas áreas de Irak. The report comes a day after an Israeli minister said flat out that if the U.S. rejoins the agreement with Tehran, Israel would then be left standing alone. Dice, estas noticias surgieron cuando Israel se dio cuenta de que, o dijeron de que si Estados Unidos regresaba a tener planes de reiniciar ese acuerdo con Irán sobre las bombas nucleares, entonces eso es una declaración de que Israel no va a tener otra opción sino reaccionar porque está quedando solo en contra de Irán. Y ellos no van a tener otra opción más que ir a atacar. Tehran has taken a significant new step toward nuclear weapons production, beginning construction of equipment. Irán ha tomado, ha declarado de que ellos desean continuar con ese programa para seguir produciendo productos nucleares y tener sus propias bombas nucleares. Ellos han expresado abiertamente de que ellos quieren producir uranio, que es el principal elemento de las bombas nucleares. Earlier this week, the UN's nuclear watchdog, such as it is, reported that Iran is taking major steps toward advancing its nuclear weapons program.
Temprano esta semana, un vocero de las Naciones Unidas dijo que Irán está tomando los pasos necesarios para lograr esa producción de uranio, que es un gran avance tecnológico en ese país. Isn't even attempting to hide it. You remember that Barack Hussein Obama Y ellos ni siquiera están intentando ocultarlo. Si ustedes recuerdan a Barack Hussein Obama and Joe Biden, they created the Obama Ayatollah nuke deal. Él juntamente con Biden fueron los dos hombres que crearon este acuerdo, este plan para lograr tener un acuerdo nuclear con Irán. I just thought I'd play that small clip this morning. Bueno, yo pensé que era bueno el que ustedes escucharan de estas noticias. Just to show that you can turn this mic off. Yeah, okay. Solo para mostrarles. Y Patrick, puedes apagar este micrófono aquí. That where things are headed in Israel. Hacia dónde se están moviendo las cosas en Israel. And there's still some turmoil concerning the next election. And aún están teniendo dificultades y hay alboroto en cuanto a las elecciones. There's an area in Samaria or the West Bank. Hay un área allá en Samaria o en el banco oeste. That they call Area C. Ellos la llaman el área C. And Netanyahu wants to stop Gantz from saying, well, let the Palestinians build there. Y Netanyahu está tratando de que los palestinos vivan ahí. A esa área también se le llama Cisjordania. He says no, so it is challenging time for Israel, and it's also a challenging time for the bride of Christ. Sin duda alguna, este es un tiempo bastante desafiante para Israel y también lo es para la novia de Jesucristo. Even the whole world with the situation that's taking place now. Aún en todo el mundo, la situación, todo lo que ha estado pasando. I never seen such turmoil. Yo nunca había visto tanto sacudimiento. Especially in Israel and United States, and they especialmente en Israel y en los Estados Unidos. Are the two predominant nations God's going to be dealing with. Esas son las dos naciones más predominantes con las cuales Dios va a estar lidiando. As we move to the miraculous war and conforme avanzamos más hacia esa guerra milagrosa. Down to the Ezekiel war as we go down. Y luego cuando avancemos hacia esa guerra de Ezequiel. Down the road, but that's not my message this morning. I just thought I'd Ahora, ese no es mi mensaje esta mañana. Yo simplemente maybe touch upon a few little things that are taking place. Quería mencionar un par de cosas que están sucediendo. Yes, there is other things too. Yeah, the Iran is developing now UAVs or. Y sí, hay otras cosas también que deba mencionar. Irán está tratando de desarrollar ciertos misiles, se llaman UAVs. That they can fly under the radar just like the American drones. Ellos pueden volar por debajo del radar, así como ciertos drones americanos. That they can fly under radar, and they're getting now somewhat sophisticated. Ellos podrían volar, serían indetectables por los radares. De alguna manera ellos están tratando de hacerse más sofisticados. Yes, the building an atomic bomb would be one situation, but sí, el querer construir una bomba atómica es una situación. For Iran, but I mean, unless you're suicide. Para Irán, pero a menos que usted sea un suicida. I think that's just it's not the way that's going to go. First of all, there's nothing that I see in yo no creo que las cosas vayan a suceder de esa manera en aquella área. Primero que nada, las escrituras in the scripture in the Old Testament in Ezekiel 38 no nos muestran nada en el Antiguo Testamento. Si leemos ahí en Ezequiel 38, the miracle war, where there's going to be radiation on the land of Israel. Donde nos diga que va a haber radiación en la tierra de Israel. So, rule that out. Entonces hagan eso a un lado. That ain't going to happen. Eso no va a suceder. But what is dangerous is those
UAVs, which Pero lo que sí es peligroso son esos UAVs can fly under the radar, and que pueden volar debajo del radar they're precise, y ellos son muy precisos. that they can knock out the Knesset, Eso podría acabar con el Knesset, the military heads, con todas esas cabezas militares and some infrastructure in the land of Israel, and that would make it very easy y cierta infraestructura ahí en la tierra de Israel. Y eso haría las cosas muy fáciles for the guerrillas to go in and take Israel. para que esas guerrillas puedan entrar y tomen posesión de Israel. And I believe God's watching at the picture. He didn't allow this whole situation we're in now in the whole world that's heating up. See, Ahora yo creo que Dios está permitiendo todo esto. Él está permitiendo que toda esta situación que estamos viendo en todo el mundo se caliente más. seems like, but God's in control. Pero en todo esto Dios es el que tiene el control. If you got your Bible with you this morning, Si tienen sus Biblias con ustedes esta mañana, I want to go to Psalms 91. me gustaría que fuéramos a Salmos 91. No, I guess it's not in Psalms 91, but I'll just quote the scripture. No se encuentra allí en Salmos 91, solamente voy a recitar la escritura. It talks about that God dwells between two cherubims. Esa escritura que habla dice que Dios habita entre dos querubines. And they're not four, they're only two. Y no dice que son cuatro, solamente son dos. And he dwells between them. Y dice que Él habita entre ellos. He don't need protections by cherubims Él no necesita ninguna protección de los to querubines. begin with. Para comenzar, God is God that created the whole universe, Dios es Dios, el creador de todo el universo. but it's to shroud his presence. Eso simplemente es para esconder su presencia. And when we talk about God's throne Y cuando estamos hablando del trono de Dios, in heaven, allá en el cielo, yes, we see some images how what God's throne looks like, hemos visto unas imágenes de cómo es que se ve el trono de Dios and how man has painted some things that you'll find on the internet or even y cómo los hombres han pintado ciertas cosas. Usted las puede encontrar en el internet in some books. y también en algunos libros. But the whole thing is, when we look at things a little bit more closely, Pero cuando miramos a ciertas cosas más de cerca, God, in the beginning, Dios en el principio nothing existed as no existía nada. far as material matters concerned. Todo lo concerniente a materiales y cosas así. God always was. He's a spirit being. Dios siempre ha existido. Él es un ser espiritual. If he had a form, he can't be everywhere present, nowhere absent. So that Si Él tuviese una forma, no podría estar en todo lugar presente o en ningún lugar Él estaría ausente. rules that out. Entonces, Él no puede ser así de otra. Por lo tanto, debemos de hacer eso a un lado. But God, in the beginning, and what we call sometimes the Big Bang, Pero Dios en ese principio, en lo que a veces le llamamos la gran explosión, now some scientists describes it like a hot soup. All muchos científicos lo describen como una sopa muy caliente. the material that's in this whole universe Todo ese material que se encuentra en todo el universo was so condensed into a small piece, estaba completamente condensado en un área muy pequeña. a soup, if you want to. Ellos le llaman una sopa. And when the Big Bang occurred, Y cuando esa gran explosión sucedió,
That all flung out into space. Now, Todo eso salió volando por el espacio. I don't want to go through the whole thing about how we've got here, but what I want to bring out this morning is Ahora, yo no quiero volver a repetir todo esto que ya había hablado y cómo es que llegamos al punto en el que estamos hoy, pero lo que sí quiero decir, from 15, or actually it's back, this chart was done years ago, so ahora esta gráfica fue hecha años atrás, pero ellos dicen que habían pasado 15 billones de años. actually now they say it's 13.8 or Últimamente ellos han dicho que esto sucedió hace 13.8 billones de años. whatever it is. No importa la cifra. Billions of years is much too long for us to understand. Cuando se trata de billones de años, eso es algo muy antiguo para que nosotros lo entendamos. And so as time went down, as the universe expanded, stars started to appear. Entonces, conforme el tiempo pasó, el universo se expandió y las estrellas aparecieron. And our sun started to appear around 5 billion years ago. Nuestro sol comenzó a aparecer aproximadamente 5 billones atrás de años. All right? Now from the Big Bang Entonces, desde esa gran explosión to 5 billion years ago, hasta que pasaron 5 billones de años, you didn't have God dwelling between two cherubims. usted no tenía a Dios habitando entre dos querubines, Because the angelic family had not appeared yet. porque la familia angelical aún no aparecía. And so therefore as the earth started to cool down Y conforme la tierra comenzó a enfriarse, from, or actually being formed around 4.5 billion years ago, it was just a hot o yo debería decir que comenzó a formarse 4.5 billones de años atrás, globe. era un globo ardiente, caliente. Now the planet was leftover materials from suns that collided together. When they collided, Entonces la Tierra recibió materiales del Sol y de otras partes, y cuando ellos se comenzaron a juntar, a colapsar, it creates enough energy that the whole thing becomes like a hot molten earth. There was no crust per todo ese material comenzó a calentarse tanto que era como era un globo, una tierra completamente ardiendo, caliente. se. So when the earth started to cool down, Y por eso dicen que cuando la tierra empezó a enfriarse and a crust started to form, y se comenzó a formar cierta capa. now you say, well, how do you know it's 3.8 billion years ago? Bueno, quizás alguien diga, hermano, ¿cómo usted sabe que eso sucedió hace 3.8 billones de años atrás? Does the Bible say 3.8 billion years ago? ¿La Biblia le dice a usted que fue 3.8 billones de años atrás? No. No. Well, you're drawing at straws? No. ¿Está usted entonces inventándose cosas? No. When we read Isaiah chapter 14 and Ezekiel chapter 28, Cuando leemos Isaías capítulo 14 y Ezequiel capítulo 28, it talks about the Garden of Eden of the angels. dice, eso habla del jardín del Edén de los ángeles. Their Garden of Eden was when the stones were being formed. Y su jardín fue cuando esas piedras estaban siendo formadas. There was no stones formed 4.5 billion years ago when the Y no había piedras que habían sido formadas cuando la tierra estaba caliente, hace 4.5 billones de años atrás. planet was a complete hot ball. Well, it started Cuando este planeta era un globo completamente caliente. to cool down. Eso tuvo que enfriarse primeramente. All the forces that is exerted when things cool down and Todas esas fuerzas que son ejercidas cuando algo se enfría rápidamente, contract. You take like ellas se contraen. water. You think water, well, it's just like a glass of water. It's not Por ejemplo, si agarramos agua, si agarramos solamente un vaso de agua, much into it. ¿ve? No hay mucho ahí en ella. Put that in the freezer and the thing will break apart. Bueno, ponga eso en el congelador y verá cómo ese contenedor se rompe. It'll even move and break some steel if it's Aún eso puede mover y quebrar cierto metal.
si se comprime o cambia de forma. Refined enough. So all these things that we find in nature, Entonces todas estas cosas que encontramos en la naturaleza, they all behave by the laws of God. todas ellas se comportan de acuerdo a las leyes de Dios. These laws is not something you can see with your physical eyes, but Estas leyes no son algo que usted puede ver con sus ojos físicos, this is how matter behaves. pero ellas controlan la manera en que se comporta la materia. And so that God, when he said he created the heavens and the earth, Entonces Dios, cuando Él dijo que creó los cielos y la tierra, he didn't have to make a star here or put a planet there. Él no tuvo que hacer una estrella por aquí y poner un planeta por allá. It all behaved by his laws that he had from the day that the Big Bang started. Todo eso comenzó a suceder a través de esas leyes que Él había establecido desde el tiempo cuando esa gran explosión había comenzado. Time started at that time too as well. Y también en ese momento el tiempo comenzó. Now getting to what I want to get at this morning, Ahora, con todo esto, a donde quiero llegar el día de hoy, knowing what's in Ezekiel chapter 14, sabiendo de lo que habla Ezequiel capítulo 14, yo creo que el hermano se refería a Isaías capítulo 14. actually probably could put it up for us. Bueno, quizá deba de ponerlo acá para que lo vean. Or Isaiah chapter 14 verse 12. How art thou Sí, ahí en Isaías capítulo 14, versículo 12. fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitas a las naciones. For thou hast said in thy heart, I will ascend and exalt, I'll ascend to heaven and will exalt my throne above the stars of God. I will sit on the mount of the congregation on the side of the north. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. And I will ascend above the heights and the clouds, and I will be like the Most High. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. So Satan got filled with pride at Entonces Satanás fue llenado de orgullo that time. durante ese tiempo. That's just one scripture showing why Satan fell, or Lucifer fell, Esta es solamente una de las escrituras que nos muestran por qué Satanás cayó, Lucifer, at the time. But then when we look into durante aquel tiempo. Ezekiel 28, Ahora, si vamos para Ezequiel, capítulo 28, thou hast been in Eden, the garden of God. Now, if we, like the denomination, they can read that Ezequiel 28:13 dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Ahora, si leemos eso, y muchas denominaciones lo hacen así, just that straight picture. Oh, that's when Adam and Eve was. No, ellos lo acomodan y dicen, oh, eso fue cuando existieron Adán y Eva. Adam and Eve was only 6,000 years ago. No, Adán y Eva existieron solamente hace 6,000 años atrás. The Garden of Eden, speaking about here, that it's going to be showed with stone, that's 3.8 billion years ago. Este jardín del Edén del que habla aquí se refiere a uno que existió 3.8 billones de años atrás. Much further down in time. Eso fue mucho más atrás en el tiempo. So it talks about the Garden of Eden. It says, every precious stone was thy covering, the sardine, the topaz, and the diamond, and the beryl, the anyway, that one there. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice. And the jasper, and the sapphire, and the emerald, and the carbuncle, and the gold, the workman of thy tabrets, and thy pipes was prepared for thee in the day thou was created. De zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Now, what are these qualities of stones? Entonces, ¿qué significa todas estas cualidades de piedras? They
exemplify certain attributes of the Spirit. Ellos están ejemplificando ciertos atributos del Espíritu, Certain qualities of the Spirit. ciertas cualidades del Espíritu. And so, in that Garden of Eden, Y en ese jardín del Edén, Satan he was one of the highest angels it was the highest angel that God has made at that time. He was Satanás era uno de los ángeles más grandes más altos que él había creado. Él era el más alto de todos durante ese he tiempo. was an archangel. Él era un arcángel. He was a cherubim. Discúlpeme, él era un querubín. He was a cherubim, not an archangel. Él era un querubín, no un arcángel. And so we see that from the Garden of Eden, Y podemos ver que desde ese tiempo del jardín del Edén, Lucifer had his beginning ahí Lucifer tuvo su comienzo, right here around this time. aquí durante este tiempo. Now, it talks about Lucifer being in his Garden of Eden. That's 3.5 billion years ago. Ahora aquí habla de Lucifer que se encontraba en ese jardín de Edén. Eso fue 3.8 billones de años atrás. But God created the whole angelic family at that time. Pero Dios también había creado toda la familia angelical durante ese tiempo. He created the cherubims. Él creó a los querubines. He created the cherubs. He had the archangels Él creó a los arcángeles, and the ministering angels. They a todos esos ángeles administradores. all had their beginning at that time. Todos ellos tuvieron su principio durante aquel tiempo, 3.5 billion years ago. 3.8 billones de años atrás. So for the first occurrence, if we could have seen heaven back in the days when Lucifer Entonces, por primera vez, si hubiéramos podido ver el cielo allá cuando Lucifer fue creado, was created, then God, if you want to, as a point of reference, because entonces si usted quiere llamarlo así, Dios en ese momento como un punto de referencia, prior to that time, porque antes de ese tiempo, God was. Dios ya existía. He didn't have to focus himself at any particular spot, Él no tuvo que enfocarse en cierto punto específico, anywhere at all, en algún lugar del universo, because there was nobody around porque no había nadie más que estuviera ahí. before 13.8 billion years ago when the universe was created. Yo me refiero a 13.8 billones de años atrás, cuando el universo apenas había sido creado. But now he's created a family, Pero en este tiempo ya él había creado una familia, and they need to know or need to see y ellos necesitaban saber o necesitaban ver where God is, in a sense, not that dónde es que se encontraba Dios. God's going to be physical in one spot, No me refiero a que Dios se iba a mostrar físicamente en cierto lugar, but now that God wants to speak to them or to look at them, pero ahora que Dios tiene una familia y quería hablarles a ellos, that he has a throne, his throne, and Él quería que supieran que Él tenía un trono. when he created those angels, Y cuando Él creó a esos ángeles, he had 2 cherubims to guard the throne. Él puso allí a 2 querubines para proteger a ese trono. Now, we call that God's throne, but it's also what we call the mercy seat. Ahora, nosotros le llamamos el trono de Dios, pero también es lo que se le llama el asiento de misericordia o el trono de misericordia. Or the judgment seat, También se le llama el trono del juicio. right? Following so far? Muy bien, ¿me están entendiendo hasta este momento? So where God's throne is, where those 2 cherubims is, Entonces el trono de Dios se encuentra donde están esos 2 querubines, because we'll get into how it's related to how Moses saw it on the earth. porque vamos a entrar a ver cómo eso está relacionado cuando Moisés lo vio en la tierra, In a type. como un tipo. So now as that's God's place, Ahora aquí se encuentra esta morada de Dios, and as the angels are moving forward down in time, y conforme los ángeles comienzan a moverse a través del tiempo, Lucifer's function was to watch over the creation.
El trabajo que tenía Lucifer era estar vigilando a esa creación de Dios, of life and so forth. de vida y todo eso. And I don't want to get into we've done a sermon about how that Satan fell and the different. Y yo no quiero hablar todo esto al respecto otra vez. Ya tuvimos un sermón donde yo hablé cómo fue que Satanás cayó, Different creatures over time, how it cómo fue que él influenció a las criaturas a través del tiempo. was a number of times that he caused evil Y fue cierto número de veces que él causó maldad. of these from the not the microbes but the first walking, if you want to, form of life. Y ahora él no lo hizo con estos microbios, pero él comenzó a poner maldad cuando estas primeras formas de vida aparecieron que podían caminar sobre la tierra, Till you come to the dinosaur, hasta el tiempo que llegamos a los dinosaurios. and from that time when God gave him that work, Y desde ese tiempo, cuando Dios le dio esa obra, you had over time till you reach man. todo allí pasó todo ese tiempo hasta el momento en que apareció el hombre. Before you reach man, there was 5 Bueno, antes de que apareciera el hombre hubo cinco great ice age. eras glaciales, And those ice age, if you want to, in one sense, represent o esas edades de hielo. that God was putting a stop to a certain life form. Eso estaba representando, diciendo que Dios estaba poniendo un alto a cierta forma de vida que existía. And he was bringing up, upgrading a higher form of life form, which Lucifer Y cada vez Dios estaba trayendo una forma de vida más actualizada. was in charge of. Y Satanás, él había estado a cargo de todo eso. But he manipulated things, Pero él comenzó a manipular las cosas. and we find, like the one that was talking Isaiah, Y comenzamos a ver esa escritura de la que nos habla Isaías. he lifted himself high, and so therefore he was against what God had really Dice que él se exaltó a sí mismo y comenzó a estar en contra de lo que Dios mismo got him to do, or his function le había dicho que él debería de hacer, la función para la cual él había sido creado. was. Pride got lifted up. Dice la Biblia que él se exaltó con orgullo. And so when that occurred, Ahora, cuando eso sucedió, then the last ice age, entonces en esa última edad de hielo, when God put the earth into a deep freeze, cuando Dios puso la tierra en un hielo adormecedor, he judged Lucifer allí fue cuando él juzgó a Lucifer and all the angels that was following with Lucifer. y todos esos ángeles que estaban siguiendo a Lucifer. When that occurred, Cuando eso sucedió, and remember, it was only started at 3.8 billion years ago that the cherubims were there. ahora recuerden, cuando esto comenzó allá 3.8 billones de años atrás, cuando esos querubines fueron creados, God wanted to shroud his presence to show y Dios quería envolver su presencia where he's at. solamente para mostrarle, para mostrar dónde él se encontraba. If he didn't use the cherubim, Ahora, si él no hubiera usado a los querubines, he would have been everywhere present, nowhere absent. él hubiera estado en todos lados, no hubiera estado ausente en ningún lado. Just like God today. Así como Dios el día de hoy. Where are you going to look? Si usted dice, quiere buscar a Dios, ¿hacia dónde va a ver usted? ¿Hacia dónde va a mirar? Maybe the Mars, Jupiter, maybe Quizás voltee a ver hacia Marte o Júpiter. some sort of far galaxy. No, Quizás mire hacia cierta galaxia. No, it's a reference point. no. Esto Dios lo hizo para tener un punto de referencia. So now, as they are angels, they were created beings, Entonces aquí estaban ya estos ángeles, ellos fueron seres creados and they have no blood. y ellos no tienen sangre. They don't die in the sense of you can shoot them with a bullet or something or an explosion in that manner. Ellos no pueden morir de una manera como si usted les dispara con una pistola, los quiere matar con una bala o con una explosión. And so when God brought judgment on Lucifer and those angels, Entonces, cuando Dios le trajo juicio a Lucifer y a esos ángeles, that
throne of God, or if you want to, that it was a judgment seat at that time because there was Ese trono de Dios en ese momento se había convertido en un trono de juicio, no blood on it. porque no existía sangre que estuviese sobre él. There's no angels that could die and put blood on it. No había ángeles que pudieran morir y poner su sangre sobre ese trono. So the only thing that can come out of God's throne at that time Entonces la única cosa que podía salir del trono de Dios durante aquel tiempo is judgment. era juicio, Because they did evil, now here comes judgment. God porque ellos hicieron maldad, entonces aquí vino juicio. judges the thing. Dios tuvo que juzgar toda la cosa. How many's following so far? ¿Cuántos de ustedes me están siguiendo hasta este punto? I don't know if that you ever looked at it that way, but Yo no sé si usted lo había visto de esa manera, that judgment seat pero ese trono de juicio is the same as the mercy seat if es el mismo trono de misericordia, there's blood there. solo que ahora se encuentra esa sangre cubriéndolo ahí. That's why we've been looking so much Por eso es que hemos estado mirando bastante in the hour that we live in. durante esta hora en la que vivimos. While Jesus, his blood is up there as he is our high priest, Mientras Jesús se encuentra ahí arriba como nuestro sumo sacerdote y su sangre se encuentre ahí, it is the mercy seat. ese trono es un trono de misericordia. But when he changes role from Pero cuando Él cambie de posición, finish atoning for the last predestinated seed, cuando Él termine de interceder por esa última alma predestinada, then that same seed, it's not as if, entonces esa misma semilla, I know here we show two pictures to show ahora yo sé que aquí estoy mostrando dos fotografías, the distinction of the work that he's changed from solo lo hice para hacer una distinción entre el trabajo que Él estaba realizando de being a high priest ser un sumo sacerdote and now being a judge. y ahora Él acá está sentado como juez, Because his blood was finished when that seventh seal is broke. As porque su sangre termina de cubrir cuando ese séptimo sello es roto. we read all the scriptures concerning when the seventh seal is broken at that time. Ya hemos leído esas escrituras cuando ese séptimo sello es roto, lo que sucede en ese tiempo. So therefore, that same seat now becomes the judgment seat. Por lo tanto, ese trono de misericordia se convierte en ese momento en el trono de juicio. And I love that what Brother Branham said a long time ago. It was always there. Y me gusta mucho lo que dijo el hermano Branham hace mucho tiempo. Eso que él habló ha estado ahí ya mucho tiempo. He says, when you have lightning and flashing and so forth and thunderings, Cuando ustedes tienen relámpagos y rayos y truenos y todo eso, you don't have that on the mercy seat. ve, ustedes no pueden ver eso, no existe eso cuando está ese trono de misericordia. Neither was in the type in the Old Testament. Y así como fue un tipo en el Antiguo Testamento. Did you have that? But once it is, he says, that now becomes a judgment seat. Dice, pero una vez que ustedes ven esas manifestaciones alrededor del trono, eso significa que ya ese trono es un trono de juicio. So that's why it's time for the bride to wake up to find out when that seventh seal is broken. Por lo tanto, ya es tiempo de que la novia despierte, se empiece a dar cuenta cuando ese séptimo sello sea roto. Jesus sits there in glory in Revelation chapter 4 and 5 Jesucristo se sienta ya en gloria en Apocalipsis 4 y 5. as being on the judgment seat. Now Él se sienta allí en ese trono de juicio. we're going to go a little further Entonces vamos a avanzar un poco in what we're looking for this morning. y vamos a empezar a ver lo que vamos a hablar esta mañana. So since now I didn't put it there as the angelic family, but all the angels were created Ahora yo no puse las palabras aquí arriba en la gráfica como la familia angelical, pero todos esos ángeles at that point in time. ya habían sido creados en ese momento en el tiempo. Then when we come to the time of Ezekiel, Y luego cuando llegamos al tiempo de Ezequiel, which is in the Old Testament, se encuentra en el Antiguo Testamento. in Ezekiel's vision, Allí en esa visión de Ezequiel. and there's something too I picked up when we were reading it. Let's maybe Y hubo algo más que
pude captar cuando estábamos leyendo esto. You look at Ezekiel, the first chapter, the chapter 1, yeah. Y vayamos para allá, vamos al libro de Ezequiel, capítulo 1. Now, we spoke about Ezekiel and what the things he saw Ya hablamos de Ezequiel y las cosas que él vio. maybe a month ago or so. Quizás hablamos de esto hace como un mes. In the first chapter, En el capítulo 1, Ezekiel is now taken into Babylon, Ezequiel había sido llevado a Babilonia, not in the city of Babylon, no la ciudad de Babilonia, but he's by the river Shebar and he's sitting down. pero él está sentado por el río Quebar, está ahí sentado By the river. junto al río. He's a young man. Él es un hombre joven. He was about the age of 30 years old when he was brought there. Él tenía aproximadamente la edad de 30 años cuando fue llevado ahí, Because at the age of 30, that's when, after having some schooling, that's when the porque a la edad de 30 años, después de haber sido entrenados o recibido instrucciones, a Jewish person wanted to be a priest. He would allí es cuando esos hombres judíos deseaban convertirse convertirse en sacerdotes. start at that point. Y allí era cuando ellos comenzaban ese llamado. But God didn't call him so much to be a priest as to be a prophet. Pero Dios no lo había llamado tanto a ser un sacerdote, sino más bien un profeta. So he's sitting on the ground, and can you imagine? Y él estaba sentado allí en la tierra, y usted puede imaginarse. You're aspiring to be into the priesthood, Su deseo era estar en el sacerdocio, and you're sitting on the ground. y usted está sentado allí en la You're tierra. in isolation. Usted había sido llevado It's cautivo, almost like the world's in tipsy-turvy today. así como el mundo trata de tratarnos el día de hoy. And so he's looking across the water, Él estaba mirando allí por encima de las aguas, and he sees this. It came to pass in the 30th year y luego él comenzó a ver esto, así como dice: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, in the 4th month and the 5th day a los 5 días del mes, of the month, as I was among the captive on the river Shebar, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, that the heavens were opened. los cielos se abrieron. In other words, he started to see heaven open. En otras palabras, él vio que el cielo se abrió. In other words, he's going to see in the spirit world. En otras palabras, él comenzó a ver el mundo espiritual. The spirit world is going to be made visible to him. El mundo espiritual estaba haciéndose visible a él. And I saw a vision of God. En inglés dice: y vi una visión de Dios. Oops. No, perdón, dice: y vi visiones de Dios. And in the 5th day of the month, which was the 5th year of King Josiah's captivity. En el 5º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes. And the word of the Lord came expressly unto Ezekiel, the priest, the son of Buzi, Vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Busí, in the land of Chaldean by the river Shebar, en la tierra de los caldeos junto al río Quebar. and the hand of the Lord was upon him. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Now, something's coming his way. Entonces aquí estaba algo que se estaba aproximando a él. The presence of God is already on him, La presencia de Dios ya estaba ahí con él. that he knows he's got to look. So as he's looking, Entonces él supo que debía de mirar, y conforme él comenzó a mirar, what does he see? ¿qué fue lo que vio? He says, "Behold, a whirlwind." Y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso. En inglés dice un torbellino. Now, I know we have normal whirlwinds, Ahora yo sé que tenemos torbellinos normales, but a whirlwind can do a lot of things. pero un torbellino puede hacer muchas cosas. But
let's see what's in the whirlwind. Bueno, vamos a ver qué se encuentra en ese torbellino. The whirlwind came, and out of the north a great cloud, and a fire enfolding unto itself, Y una gran nube con un fuego envolvente, and a brightness was about it. y alrededor de él un resplandor. Is that not what Moses saw when they were fleeing leaving Egypt, going ¿Que acaso esto no fue lo que Moisés vio cuando ellos estaban saliendo de Egipto? towards the promised land? Cuando estaban yendo hacia la tierra prometida. When they crossed the Red Sea, Cuando ellos cruzaron ese mar rojo. they got up part of the waters, and then when they were on the other side, there was a fire enfolding unto itself, and Dice que cuando cruzaron por esas aguas, por esa tierra, del otro lado había un fuego envolvente que giraba sobre sí mismo. the color was an amber or an amber type color. Y dice que el color era como tipo ámbar. Now, when we see these examples, Ahora, cuando vemos estos ejemplos, and more as I start looking into the whirlwind of the Lord, y entre más comienzo a mirar a este torbellino de Dios, there's no physical whirlwind in heaven, allá en el cielo no hay un torbellino físico, but it's what God wants to portray through the eye of the beholder, what he's looking at. pero eso es lo que Dios quiere mostrar a los ojos del que está viendo. Él le quiere dar a entender cierta forma It's God on the scene. para darles a entender que es Dios quien está allí en esa escena. And in the different scriptures that we'll find throughout the Old Testament, Y durante todas hay varias escrituras que encontramos a través del Antiguo Testamento, and even in the New, aún en el Nuevo, God's in that whirlwind. Dios se encuentra en ese torbellino. It's just an expression. Sometimes it just shows you, like in the days of Moses, Solamente es una expresión, a veces Él le muestra como lo hizo en los días de Moisés. it's just a twirling fire turning within itself. Dice que es un fuego que gira sobre sí mismo. It's like a whirlwind, Es como un torbellino. showing God's attention is on that place at that time. Eso le quiere hacer entender a usted que el enfoque de Dios se encuentra en ese lugar, en ese momento, To do something. para hacer algo. Now, Moses didn't see the cherubims. Ahora Moisés no vio a los querubines. He didn't see the man sitting on top and so forth, Él no vio a ese hombre sentado allá en un trono arriba. because that was to come later on in time, in Porque todo eso iba a venir más adelante en el tiempo, the days of Ezekiel, durante los días de Ezequiel. that God was going to show from being just a whirlwind. God was actually putting in that vision form Dios estaba mostrando que de ser un torbellino, Él había puesto todo eso en forma de visión. information of things that was being developed and things that would go on. Él estaba dando información de cosas que se estaban llevando a cabo y cosas que iban aún a suceder Further in time. más adelante en el tiempo. So the whirlwind is always associated Entonces ese torbellino siempre está asociado with the presence of God. con la presencia de Dios. Now, sometime you'll read there's a whirlwind, God was in it, and he destroyed them with great big hailstones. Ahora muchas veces usted lee en las escrituras, dice, había un gran torbellino, Dios estaba en él y los hombres fueron destruidos con grandes piedras de granizo. Oh, well, the first thing comes to our mind, oh, there's a natural whirlwind. Lo primero que viene a nuestra mente es pensar que allí se encontraba un torbellino natural. Yes, there will be a natural whirlwind, Sí, sí va a haber un torbellino físico, but it shows how God is in it. Sometimes pero eso nos está mostrando que Dios se encuentra allí. it's the fact that he does a natural, let the creation of a storm, and to destroy something. So Muchas veces Él permite que algo natural sea creado como una tormenta para destruir the algo. whirlwind, usually when it comes, Y un torbellino, usualmente cuando viene, it's concerning judgment eso viene por juicio or information. o viene para dar información. All right? Muy bien. So, what I'm looking at this morning is a little bit about the angelic family. Y de lo que quiero hablar esta mañana un poco es acerca de esa familia angelical.
Where do we need to put things in place? ¿Dónde es que tenemos que acomodar las cosas? Oh, that's moving around again. No, esto se está moviendo otra vez. So, from what we've seen from the creation, Y de lo que vimos acerca de la creación, God was not in a particular throne area. Dios no se encontraba en cierta área en un trono. That's the picture where He's focused when there's something created He wants to relate to. Él solamente nos muestra de esa manera para hacernos saber que nuestro enfoque o que Él está enfocado en cierta área en cierto momento. And the first time that and you'll find it in different places in the scripture, Y la primera vez que usted, usted encuentra esto en varias escrituras, en la palabra. it talks about how God dwells between the cherubims. Ahí nos dice cómo es que Dios habita entre dos querubines. Even when Moses made the type of what he's seen in heaven, Aun cuando Moisés realizó esa copia de lo que él había visto allá en el cielo, he's seen the ark, and on each side of the ark where the presence of God was, él vio esa arca y vio que a cada lado de ahí donde se encontraba la presencia de Dios, was two cherubims that are there. había dos querubines, Only two. solamente dos. Now, what are those cherubims doing? ¿Y qué es lo que están haciendo esos querubines? They are a guard to the presence of God. Ellos son guardias a la presencia de Dios. Not that he needs protection, Y no estoy diciendo que él necesita protección, but to show how God wants his presence to be hovered over by those cherubims. eso simplemente estaba mostrando cómo esa presencia de Dios estaba siendo envuelta por esos dos querubines. So they are a guard Entonces ellos son guardianes to the mercy, the seat, or this represents really the throne of God. guardianes para este trono de Dios, That there God would meet them as a type on the earth. When he showed Moses, it would be his presence would come into that tabernacle. Él los estaba mostrando como un ejemplo cuando Dios le iba a mostrar, cuando Dios le mostró en la tierra a Moisés su templo. And over that ark, and those two cherubims were there, and the presence Y sobre esa arca se encontraban esos dos querubines y ahí en medio estaba la presencia de Dios. of God was in between it. But these are cherubims in that manner that they are a guard to it. Pero estos dos querubines están allí a manera de guardias. So in Ezekiel, you see there's 4 cherubims Y en Ezequiel usted puede ver, dice que había 4 querubines. that are around in the vision that he sees. Dice que estaban alrededor en esa visión que él tuvo. Now, where's he seeing this? Ahora, ¿dónde él estaba viendo esto? He sees this whirlwind come, Primeramente él vio que este torbellino se aproximó and now God's showing in that whirlwind, y luego Dios le mostró que dentro de ese torbellino, he sees, yes, that man that sits up on top. He sí, él vio a un hombre que estaba sentado en lo más alto sees the 4 cherubims that y luego él vio a esos 4 querubines, are there at a lower place. los vio un poco más debajo Then the angel below that going in and out. y luego debajo de eso vio esos ángeles que entraban y salían. But these cherubims, Pero estos querubines, and I like what Brother Branham put it to that way, he says, y a mí me gusta de la manera que lo puso el hermano Branham, these 4 cherubims, él dijo, estos 4 querubines, they guard the way. dijo, ellos están cuidando o resguardando el camino To the throne. hacia el trono. They do not guard the throne. Él no dijo que ellos estaban en guardia cuidando el trono. And that is important to understand in the hour that we live in. Y esto es importante que lo entendamos en esta hora en la que vivimos. So every time when we're looking about typing the Ark of the Covenant, Entonces, cada vez que miramos ese ejemplo del arca del pacto, 2 cherubims. allí había 2 querubines, allí hay 2 querubines. But then around in Ezekiel's vision, when he sees these 4 cherubims that had these 4 faces and so forth, Pero allí en esa visión de Ezequiel, cuando vio estos 4 seres que tenían 4 diferentes rostros y todo eso, they are around
Now, Ellos están alrededor. granted, there they only show the picture there, but Ahora aquí solo pude encontrar esta fotografía, este dibujo, in the configuration Ezekiel seen it, he's seen it was these four cherubims all the way around. pero en esa visión que nos describe Ezequiel, él dice que estos 4 seres estaban yendo alrededor. Now, when we bring that to the book of Revelation, Ahora, si juntamos eso y lo traemos al libro de Apocalipsis, these cherubims, now here's pictured in front, it's kind of hard to do a 3D. ahora aquí están estos 4 seres, estos querubines, y solamente están enfrente. Es un poco difícil encontrar un dibujo que sea de tercera dimensión. Dimension things. But they were around the presence of God. Pero la Biblia nos describe que ellos están alrededor, yendo alrededor de la presencia de Dios. It don't show it there Y no nos muestra aquí, in this description. en esta descripción. From what Ezekiel saw, Pero si vemos a lo que Ezequiel vio, and if we go back what in Psalm that God says he dwells between two cherubims, y si regresamos a lo que dice Salmos, que Dios habita entre 2 querubines, he still dwells between two cherubims sitting on that throne. sí, Él está habitando entre esos 2 querubines mientras está sentado en ese trono. Because that says where he dwells. Porque la Biblia nos dice que allí es donde Él habita. But these other cherubims, Entonces estos otros querubines, they are around the throne. ellos están alrededor de ese trono. So they are guards Y ellos también son guardias to the presence of God. para la presencia de Dios. So when we find in the grace age Y lo que encontramos en la edad de gracia, that we live in now, en la cual vivimos hoy, if we were to go up in glory, si nosotros subiéramos a la gloria, there'd be those 4 cherubims around. ahí encontraríamos esos 4 querubines alrededor. And remember, we talked about how the brother Brian was caught up in a vision that Recuerden, hablamos de cómo el hermano Branham fue llevado en visión. he's seen his people, that they all came to him. Ellos, dice que él vio a todos sus hermanos, todos los congregantes, y todos vinieron hacia él. He only saw those that was in his area or in that realm where Él solamente vio a aquellos que se encontraban en su área, en ese ámbito espiritual, the bride was at. donde se encontraba la novia. He couldn't see the souls under the altar. Él no pudo ver a esas almas debajo del altar. He couldn't see the great multitude. Él tampoco pudo ver a esa gran multitud. And he didn't see the cherubims either. Y él tampoco pudo ver a esos querubines. So reading between the lines, Y entonces, si leemos entre líneas, and his account of his vision when he was up in glory, y tomamos en cuenta esa visión cuando él estuvo allá en gloria, he's looking around. él estaba mirando alrededor. You would have thought that he could have seen the throne. Quizás usted piense, bueno, él pudo haber visto el trono. And so he says, but I want to see Jesus now. Y luego dice que él dijo, bueno, yo quiero ver a Jesús ahora. And the voice says, you can't see him now. Y la voz le dijo, no lo puedes ver ahora. He'll call you up when the time comes. Él te va a llamar acá arriba cuando el tiempo llegue. So yes, all the saints that had died that are in the bride, they're in a realm in glory. Sí, todos esos santos que han muerto de la novia se encuentran allá en un ámbito espiritual, en un área espiritual. And in that realm, they are not in the same realm. Y en ese ámbito espiritual no es el mismo ámbito o área espiritual. Maybe I don't know if I have that picture down here or not. But No sé si puedo encontrar esa fotografía aquí o no. he was here in that realm. El hermano Branham se encontraba en esta área espiritual aquí, en este ámbito espiritual.
And the reason that he couldn't see Jesus because Y la razón por la cual él no podía ver a Jesús, at the time he went up and seen in that vision, durante ese tiempo cuando él subió allá y se le mostró esta visión, Jesus was still on the mercy seat. era porque Jesús aún estaba en ese trono de misericordia. And when the voice says, but he'll call you up to judge you, Pero la voz le dijo, cuando él te llame, lo hará para juzgarte. he's not going to call those of the bride to judge them at the mercy seat. Él no va a llamar a esos de la novia para juzgarlos mientras él esté en ese trono de misericordia. It'll be when the seventh seal is over, all the bride is there. Pero él lo va a hacer cuando ese séptimo sello termine y toda la novia se encuentre allá. Then each group is going to be called up Entonces cada grupo va a ser llamado in the bride dentro de la novia to come before that judgment seat of Christ. para que ellos puedan venir delante de ese tribunal de Cristo o de ese trono de juicio. Not to judge whether you're saved or not, but concerning your reward. No para juzgar si usted ha sido salvo o no, pero lo va a hacer para entregarle su galardón. So, now being that said, Entonces, ya habiendo aclarado esto, there's the souls on the altar, ahí está otra área en el cielo donde se encuentran las almas debajo del altar. there's the white robes, Hay otra área donde se encuentran las vestiduras blancas, los de vestimentas blancas. because if everybody in heaven could see that throne, Porque si todos los que están allá en el cielo pudieran ser capaces de ver ese trono, the white robes and the souls on the altar wouldn't have to say, los de vestimentas blancas y aquellos que se encuentran esas almas debajo del altar no tendrían por qué decir, well, what's all these things that was happening in the 20th century when bueno, ¿de qué pasó? ¿Qué son todas estas cosas que pasaron en el siglo XX? God, you open up all these revelations? Y Dios, cuando tú abriste todas estas revelaciones. I mean, we have Brother Branham here now. They have Bueno, aquí tenemos ahora al hermano Branham. Brother Jackson up there now. Ellos ya tienen allá al hermano Jackson. They could have asked them. Ellos pudieran haberle preguntado a ellos qué fue lo que pasó, qué cosas fueron reveladas. But they are totally kept in the dark Pero ellos han permanecido allí sin ese conocimiento concerning the revelation that the bride has. concerniente a esa revelación que la novia tiene. That's why Jesus, because it's to give preeminence to Jesus, Y por eso es que se le da la preeminencia a Jesús. that when he goes to speak to the souls on the altar, Porque dice que cuando Él va y les habla a esas almas debajo del altar, which is in that fifth seal, que eso sucede durante el tiempo del quinto sello, that talks about that little season of time. eso de ahí es de donde sale ese poco de tiempo que ellos tienen que esperar, Speaks to them here. porque Él viene y les habla ahí. He's also going to speak to the white robe in Revelation chapter 7 and 15. Y Él también viene y les habla a esos de vestimentas blancas. Eso está allí en Apocalipsis 7 This is y versículo 15. all after the seventh seal is finished. Y todo esto va a suceder después de que ese séptimo sello sea terminado. That seventh seal is broke. There's no more salvation. When he's Cuando ese sello es roto ya no hay más salvación. finished judging the bride, Allí ya Jesús termina de juzgar a la novia then he's free to come y Él tiene la libertad and speak to the souls of the altar para ir y hablarles a esas almas debajo del altar and to the white robes at the same time. y también para ir y hablarles a aquellos de vestimentas blancas. I'm getting away from where I really was Bueno, me estoy desviando un poco de lo que quería hablar. wanting to look at here. So now that we know that the angelic family Entonces, ahora que ya sabemos que esa familia angelical, when it started, sabemos cuándo fue que ella comenzó. there. Aquí. In Ezekiel's vision, he seen 4 cherubims. En la visión de Ezequiel, él vio 4 querubines. In Revelation chapter 4 and 5, En Apocalipsis 4 y we 5, see this 4 cherubim, and they're around the throne. vemos que también ahí están esos 4 querubines y están alrededor del trono.
The function that these cherubims had in Ezekiel in his vision, La función que estos querubines tenían durante esa visión de Ezequiel, they were a guard to the way to God. ellos estaban guardando o cuidando el camino hacia la presencia de Dios. And here in the book of Revelation, Y acá en el libro de Apocalipsis, these cherubims are a guard to the access to God. estos 4 querubines son guardias o guardianes cuidando el acceso hacia Dios. Now we have access, not that we go see Jesus, Ahora nosotros tenemos acceso, eso no quiere decir que vamos y vemos a Jesús, but we have access to the throne because of a high priest, pero dice que tenemos acceso al trono a través de un sumo sacerdote because of the blood of Jesus Christ. por causa de esa sangre de Jesucristo. We have access. Por esa razón tenemos acceso. And so these cherubims will only allow Y estos querubines solamente permiten our prayers or our things that we're asking the Lord to go through solamente permiten que pasen nuestras oraciones y todas aquellas cosas de las que le pedimos a Dios because of the blood of Christ. por causa de que se encuentra ahí la sangre de Jesucristo. If it wasn't for the blood of Christ, all those intellectual believers in tares and everything else, Si no fuera por esa sangre de Jesucristo, todos aquellos creyentes manufacturados, intelectuales, they don't go up there that they are heard. ellos no pueden ir allá arriba para ser escuchados. The only thing they hear is from the spirit of the tree of knowledge, good and evil. Las únicas cosas que ellos escuchan y reciben son de ese árbol del conocimiento del bien y del mal. There's a big difference there. Hay una gran diferencia ahí. Now, since these cherubims are guards, Entonces, como estos querubines son guardianes, and they were seen in Ezekiel as being guards, y también en Ezequiel los vemos como guardianes, when we come to Genesis now, ahora vamos a ir a Génesis. sometimes you have to look at everything in the scripture where they all fit. Muchas veces tenemos que mirar a las escrituras y ver cómo todo encaja. In Genesis, it talks about God put cherubims with an S. Allí en Génesis dice que Dios mandó o puso querubines con S, la letra S, plural. He didn't say there was 2, 3, 4, a half a dozen Ahora Él no nos dice que había 2, 3 o media docena de ellos. with a flaming sword. Dice que los puso ahí con una espada ardiente. And he says there's where the function of those cherubims are. Y luego nos dice cuál era la función de esos It querubines. says these cherubims are to protect the way to the presence of God. Y Él dijo ahí que esos querubines se encontraban ahí para proteger el camino a la presencia de Dios. And so, being that there's 4 cherubims here, 4 cherubims Entonces, si allá había 4 querubines y aquí con Ezequiel 4, in the time of that we live here and in the time of Ezekiel. y luego acá hay 4 querubines en el tiempo de Apocalipsis y en el tiempo de Ezequiel. Now remember, those cherubims weren't just born when man was placed on earth. Recuerden, estos querubines no fueron creados o no nacieron cuando el hombre fue puesto sobre la tierra. They had their existence 3.5 billion years ago when the Ellos tuvieron su existencia, su creación 3.8 billones de años atrás, angelic family happened. cuando la familia angelical fue creada. And when God sets certain angel for a certain function, Y cuando Dios enviaba a cierto ángel para realizar cierta función, that remains their function. Dios siempre, así permanecía su función ya para siempre, para lo que Dios lo había creado, a ese ángel. Like Gabriel, Así como Gabriel, he's the archangel that carries the word or the revelation of the word of God. Él es un arcángel que le ha sido asignada o lleva consigo la revelación de Dios. He's not a warrior angel. Él no es un ángel guerrero. They don't trade. Well, Michael said, well, maybe you could be for the word of God. No. Ellos no intercambian y dicen, bueno, ahora, ¿qué te parece si tú te conviertes en el ángel guerrero y yo llevo la revelación? I'll be the military leader. No, Michael is the archangel
That stands for Israel. No, Miguel es ese arcángel que separa siempre y defiende a Israel. He's always been that. Él siempre ha sido ese ángel, esa es su función. He's been that since the angels was created. Y esa es su función desde el tiempo cuando los ángeles fueron creados. All right? So their function does not change Entonces las funciones que les fueron asignadas no cambian in that manner. en ese And sentido. may I ask the same thing at the same time? Y quizás yo pueda preguntar la misma cosa en este momento. It's not included there, but if we see the scripture, what we see in the hour that we live in. Ahora no está escrito aquí en la Biblia, en la palabra de Dios, pero lo podemos ver a través de las cosas que nos han sido reveladas en este tiempo. Melchizedek Melquisedec was an angel, era un ángel, an angelic being, un ser angelical. and he was created in the days that the angelic beings were created. Y él también fue creado durante el tiempo cuando esos seres angelicales fueron creados. He was not a physical man. Yes, he appeared, because an angel Él no era un hombre físico, y sí, él apareció, can take on a form. porque los ángeles pueden tomar una forma. Because when you look at Michael, the archangel, when he came to Porque si usted ve al arcángel Miguel, Joshua, he appeared to him. cuando él se le apareció a Josué, dice que él se le apareció, But that don't mean he's in a physical body. pero no significa que ellos tienen cuerpos físicos. And so with looking at Melchizedek, Entonces, ahorita, hablando de Melquisedec, it says Melchizedek, the priest of the Most High God. dice Melquisedec, sacerdote, sumo sacerdote del Dios Altísimo. And I know there's been controversy on looking at that particular scripture, saying Y yo sé que ha habido mucha controversia en cuanto a esa escritura. that was God in the form itself. Muchos dicen que ese era Dios en una forma. No, it wasn't. No, no lo era. If you make that being God Porque si usted está diciendo que ese era Dios, in the way they're describing, de la manera que ellos lo describen a él, then you're going to have to make Abraham God too, entonces usted tiene que hacer que Abraham también sea Dios. because Abraham of the Most High God. Porque también la escritura se refiere a Abraham como siervo del siervo del Dios Altísimo. So that's so much for there. Bueno, hay tantas cosas que podíamos hablar de eso. So now these cherubims in the Garden of Eden, Entonces, regresando aquí, estos querubines ahí en ese jardín del Edén, by knowing what's in the book of Revelation, by al saber ellos que se encuentra allí en el libro de Apocalipsis, knowing what's in Ezekiel, y al nosotros, saber que se encuentra en el libro de Ezequiel, then they have to be the same function of these cherubims. entonces estos querubines tienen que tener la misma función. Their function was to guard the way. Su función es resguardar el camino. So that's why I say this morning Por eso es que yo digo esta mañana that in Genesis 3:24, no, que en Génesis we 3:24, don't say it there, y no lo dice ahí, but if you look at the type that God has, which does not change, pero si usted ve a los otros tipos que Dios nos ha mostrado con esos querubines y ellos no cambian, they were there to guard the way. ellos estaban ahí para resguardar el camino. Now, to put the point across to make more emphasis on it, Entonces, el punto en el cual me quiero enfatizar más, when God told Moses what he saw in heaven to create on the earth, cuando Dios le dijo a Moisés que lo que él había visto en el cielo, que lo replicara aquí en la tierra, concerning the tabernacle and all the function and the instruments and so forth, lo concerniente al tabernáculo y los instrumentos y sus funciones y todo eso, but he also told him some other things too. Él también le dijo acerca de otras cosas, Which all points to the same type. y todas ellas apuntan hacia el mismo tipo. Did I got it here? La No, I have to go tengo get por aquí, no, creo que la tengo que buscar. Now, here's the temple. Ahora, aquí está el templo de Israel, del Señor. There's north, Ahí está el norte, south, el sur, east, el este and west. y el oeste. The tribes, when they were camping, Las tribus cuando acampaban, when they were stationary, they camped cuando no estaban en movimiento, around
the tabernacle Ellos acampaban alrededor del tabernáculo, area, alrededor de esa área del tabernáculo. and they were guards so that no enemy would come in and come into the place where that Ark of the Covenant was. Y ellos eran guardianes, resguardaban el camino para cualquier ataque que quisiera venir del enemigo, que quisieran atacar ese lugar donde se encontraba el Arca del Pacto. They stand, and on top of that, as these are the 12 tribes, there was three on each side. Y allí estaban 3, ¿ves? De cada lado. But the thing is, their banner is the same banners as you see. Pero esos banderas o estandartes eran los mismos estandartes que lo que vemos. That, if you want to, in one sense, what the cherubims were representing. Es el mismo estandarte que lo que los querubines estaban representando. Like having the face of an ox, the Cuando nos dice que tenían la cara de un buey, face of an eagle, la cara de un águila, the face of a man, and y de un the hombre, face of a lion. y de un león. That is an earthly representation. Esa es una representación aquí en la tierra. That though it represents what the cherubim, what Moses saw in heaven, and God. Eso estaba representando lo que Moisés había visto en el cielo con esos querubines. I said, now when you come around the tabernacle, when you are stationary in a place when you're traveling through the wilderness. Entonces cuando ellos estaban allí estacionados en un lugar allá en el desierto, You have to encamp in this manner here. Él les dijo, ustedes van a tener que acomodarse de esta manera cada vez, todo el tiempo, de la misma forma. Unos al norte, otros al sur y así sucesivamente. I mean, is that? I don't know if I'm. So ¿Tiene sentido esto? No sé si me estoy explicando. there's the type that goes again to show. Here's the cherubim. You see it in the book of Revelation. Aquí está otro tipo más, otro ejemplo. Dios nos está diciendo en el libro Apocalipsis, aquí hay un querubín y acá hay otro. You see it in Ezekiel. Hemos visto en Ezequiel. You see it in a type here. Lo estamos viendo en este ejemplo aquí. And then say there's only one in Genesis. I should be one in Genesis that way. Y luego sabemos que hay otro ejemplo en Génesis, In the past. allá en el pasado. No, there were 4. ¿Ve? No, allí había 4 querubines, no solamente uno en Génesis. And in 4, what says in Genesis, they were there as to a guard Y así como dice en Génesis, ellos estaban ahí para guardar to the presence of God. el camino a la presencia de Dios. Well, that's the same thing what these were doing in the natural type here on the earth. Bueno, es el mismo ejemplo lo que estas tribus estaban haciendo en lo natural aquí. All right. So there's 2 cherubim that guards the throne. Entonces hay 2 querubines que están resguardando el trono. The 4 cherubims, they guard the way to the throne. Y los otros 4 querubines son guardianes para el camino hacia ese trono. So these 4 cherubims Entonces estos 4 querubines, they don't change function. ellos nunca cambian su función. Saying, well, hey, you 2 fellas there that's on the ark, can you trade places? Ellos no le dicen a los otros 2 querubines que están allí cerca del arca, hey, podemos cambiar de lugar o de posición. You're tired, maybe you change position. They Quizás tú estés cansado, podemos intercambiar posiciones. don't. Ellos no hacen eso. They have a function and that's it. Ellos tienen una función y eso es lo único que ellos hacen. Well, it's just like in the ministry. Es de la misma manera, así es el ministerio. If God calls someone to be a prophet, Si Dios ha llamado a alguien para ser profeta, he's a prophet. Él es profeta. Yes, he can function in other things, but Sí, quizás Él pueda funcionar en otras maneras, his ministry is a prophet. pero su ministerio mayor es de profeta. Or if he's a pastor, he's a pastor. O si Él es un pastor, es un pastor. If he's an evangelist, he's an evangelist. Si Él fue llamado evangelista, Él es un evangelista. All right? Muy bien. So that's key to understanding the revelation concerning Entonces esto es la clave para entender la revelación
how things are positioned, how is God had showed cómo las cosas están posicionadas, cómo fue que Dios le mostró Ezekiel a Ezequiel about those cherubim being acerca de esos querubines all the way around. They were que estaban allí alrededor to guard the way. para guardar el camino. We find it in the book of Revelation as well. Y lo encontramos eso también en el libro de Apocalipsis. Now there's another part that I want to deal with this morning. Ahora hay otra parte de la que yo quiero hablar esta mañana. When we're talking about cherubims, Cuando nosotros hablamos de querubines, we know they're angelic they are of the angelic family. sabemos que ellos son parte de esa familia angelical. Oops. Oh my goodness. Yeah. Oh, we were a bit late Oh, dice, parece que ya estamos un poco tarde. singing more. So I just want to, yeah, there's a whole lot of things we could bring, but I just want to Hay tantas cosas que quisiera sacar, make me break the ice with this here. I'm going to be going next. pero solo quiero romper el hielo con este mensaje porque de ahí vamos a ir a otras partes. And it says in verse 14, and everyone, he's talking about the cherubim, had four faces. The first face Versículo 14, no dijo el hermano la cita o el libro. Eso se encuentra en Ezequiel 10:14, dice, y cada uno tenía 4 caras. was the face of a cherub. La primera era rostro de querubín. Of a cherub, and the second was the face of a man, La segunda de and the hombre, third the face of a lion, la tercera cara de the león, face of an eagle. la cuarta cara de águila. And the cherubim lifted up. This is the living creatures. Y se levantaron los querubines, este es el ser viviente. Now here's one definition. Ahora aquí se encuentra una definición. The cherubs are living creatures. Dice que los querubines son seres vivientes. The cherub is the type of angel. El querubín es un tipo de ángel. What they are as an existent, they are a living creature, or living beings that Lo que ellos son en existencia son seres vivientes God has created que Dios ha creado. way back 3.5 billion years ago. Él los creó 3 billones y medio de años atrás. All right. And when we go to Revelation chapter 4, Y si vamos a Apocalipsis 4, not 4, sorry. no, discúlpeme, no 4. Revelation chapter 6. Apocalipsis 6. Now we know this is about the seals being open. Ahora esto se trata de esos sellos siendo abiertos. And I saw when the Lamb opened one of the seals, Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos and I heard as it was the noise of thunder, one thunder, as Brother Jackson had y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno. Ahora el hermano Jackson dijo, covered that quite extensively. él habló acerca de esto bastante. And one of the 4 beasts saying, "Come and see." Voz de trueno dijo, ven y mira. Now we read the word beast, Ahora aquí leemos la palabra bestia, una de las 4 bestias dice en inglés, en español dice uno de los 4 seres vivientes. now it's not my revelation, but I just came across something that Brother Branham said. Ahora esta no es mi revelación, solamente encontré algo que el hermano Branham dijo. And
I don't know if the people that heard it in the days that he preached it, he was preaching about concerning the throne. Ahora, yo no sé si la gente lo entendió en aquel tiempo cuando él predicó estas cosas. Él estaba predicando acerca del trono In 1960, en el año 1960, 0108. a 0108. Anyway. He says, you see the word beast. Él dijo, ustedes pueden ver aquí la palabra bestia. And you go to Revelation chapter 13 and you see Y si usted va a Apocalipsis capítulo 13, the beast which there's the word beast there too ahí también hay una palabra en inglés que le llama la bestia, as well. una de las bestias, de las 4 bestias. And then there's the lamb beast. Y luego dice que hay una bestia cordero. But then now we see the cherubims it's actually the cherubims here as we go Entonces aquí en esta escritura que acabamos de leer está en realidad hablando de esos querubines. through. These cherubims are called beasts as well. Y la Biblia nos dice que estos querubines también son llamados bestias. Well, if you're not curious enough or searching, Bueno, si usted no no tiene curiosidad o usted no está realmente tratando de buscar, oh, beast here, beast there. oh, bestia aquí y bestia allá, ok. It means power. Eso significa un poder. To some extent, yes, it has certain authority. Hasta cierto punto sí, ellos tienen cierta autoridad. But the word, there's no distinction in it by looking at the word. Pero si usted solamente lee las palabras, no hay una distinción, una diferencia. This is the same context that we're going to look at Y este es el mismo contexto al que vamos a ver, as the word sin versus sin. así como lo hicimos con la palabra pecado y pecado. One is unbelief and one is the deed, right? Uno es pecado de incredulidad y el otro es pecados de la carne. But it's the same, spelt the same way, Pero la Biblia lo escribe o lo deletrea de la misma manera. depending how it's used in the scripture. Y todo depende de cómo sea usado en la escritura. The word beast, Entonces la palabra bestia, maybe I could do that here too. quizás yo pueda hacer esto aquí. I'll hit the letter S. Voy a escribir la letra S. Now here's the word beast, and if I hit what the Mire, aquí se encuentra la palabra bestia. Y ahora, en este programa que tengo, si usted selecciona la letra S, le dice el origen de esa palabra. strong wording is, it says the original word is zun. Dice, la palabra original del hebreo original es son. And the word zun, Y la palabra son, yes, the authorized version said it's beast. sí, o sea, la palabra original sí es bestia. And remember, when the King James was made, it was not Recuerden, cuando la Biblia Reina Valera fue escrita, bueno, en inglés es la King James, made just 100 years ago. It was quite a little while back. ella fue escrita hace como 100 años atrás, ya hace bastante tiempo de eso. So they spoke it in the English language that they knew of their day. Y la versión en inglés de la Biblia, ellos hablaban palabras que ellos conocían en su idioma. And they didn't have the revelation that we have in this hour to put Y ellos no tenían la revelación que ahora nosotros tenemos en esta hora para escribir things in a more corrective manner. las palabras de una manera más correcta. So the real definition means it's a living being. Y la definición correcta debería de ser ser viviente. Así como dice nuestra Biblia en español, la Reina Valera dice los 4 seres vivientes. Quiero hacer una nota, aquí el español fue traducido correctamente. Regularmente la Biblia en inglés King James es más certera que la Reina Valera, pero en este caso fue al revés. Okay? So beast in this respect Entonces en inglés la palabra que ellos escribieron, bestia, en este sentido,
It's a living being. Es un ser viviente. But if I go to Revelation now, Ahora, si yo voy al libro de Apocalipsis 13, Apocalipsis 13, try to find where it is. ahora voy a tratar de encontrar dónde está. Okay. And I stood on the sand of the seas, and I saw a beast rising out of the sea. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. We know that's that fourth beast. Sabemos que esa es la cuarta bestia. We know that's Rome. Sabemos que esa es Roma. You have the word beast here. Usted tiene la palabra bestia ahí. And if I En inglés también dice bestia. take and hit again the concordance Dice, y si vuelvo a ir otra vez a esa concordancia for the word beast, y vamos a ver la palabra bestia, it's a different number. ve, nos da un número diferente. Here, it's a wild beast, Aquí nos dice la concordancia que esto está hablando de una bestia salvaje a venomous beast, o una bestia venenosa, a dangerous beast. una bestia peligrosa. That is much different than a living creature. Este significado es muy diferente al de un ser viviente. So the word beast, when you read it, Entonces, cuando leemos la palabra bestia, when it speaks about the empires of the world, cuando la Biblia habla de los imperios del mundo, they're called beasts also, ellos también son llamados bestias, but they are they are wild beasts. pero ellos son bestias salvajes. They're not actually living creatures per se. Allí la Biblia no se está refiriendo a seres vivientes. God, the scripture, when it was pinned down, had a different meaning of what it meant. Cuando estas palabras fueron escritas, cada una de ellas tenía un significado diferente. So, the word for it is therion. See? Entonces la palabra para bestia acá en Apocalipsis 13 es terión. The other one was zoon. Y la otra era son. This one's called therion. Y esta se refiere a terión. And a therion, in the Jewish description, Y terión, de acuerdo a la descripción judía, it means a wild beast. Significa una bestia salvaje. An untamed beast. Una bestia que no ha sido domada. Something that's wild. En otras palabras, es salvaje. Well, the Roman Empire was kind of wild, wasn't it? Bueno, el Imperio Romano fue salvaje, ¿no fue así? Rough and everything else. Fue rudo y todo eso. And in Revelation chapter 13, Y en Apocalipsis 13, you find there's a lamb beast there too. ahí también podemos encontrar a esa bestia cordero. But it too, if I look, Y ahí another también beast here. lo podemos ver, es en el versículo 11. That America is also a wild and untamed beast. Dice ahí que América también es una bestia salvaje que no ha sido domada. Now this is not my revelation, just some God had showed Ahora, esta no es mi revelación, es simplemente algo que Dios mostró. to Brother Branham at the time to pick it up. Se lo mostró al hermano Branham durante el tiempo cuando él habló de esto. Because I imagine when he was probably reading the scriptures, Yo me imagino cuando él estaba leyendo la Biblia, here's a beast concerning Rome, él dijo, bueno, aquí está una bestia concerniente a Roma America, y a América. and then these cherubims are also called beasts. Y luego estos querubines también son llamados bestias en inglés. What gives? Why are they calling it the same? Bueno, entonces, ¿cuál es? Porque se les llama igual. It's because in the days they probably, when they were putting the King James Version together,
Es porque durante esos días, cuando estaban escribiendo la Biblia King James en inglés, They were probably, remember, there were a group of men trying to decide recuerden, ahí estaba un grupo de hombres tratando de decidir what's the best word to use. So cuál era la mejor palabra para usar. they said, well, if they couldn't come in agreement, Y bueno, como ellos quizás no se pudieron poner de acuerdo, we'll put beast. ellos dijeron, vamos a poner la palabra bestia. And at that hour, they didn't understand of the things that God has opened up in this hour, Y durante aquel tiempo ellos no habían entendido las cosas que Dios ha mostrado en esta hora. this is the hour that we live in now. So these beasts, Entonces estas bestias it's an untamed beast. ellas son unas bestias indomables. And part of that beast, this fourth beast, Y parte de esta cuarta bestia it's religious as well as political. es religiosa, como así también como lo es política. So anything that is attached to the ecclesiastical side of this fourth beast Entonces todo aquello que está relacionado con este lado eclesiástico de esta cuarta bestia is also wild and untamed. es salvaje e indomable. That's your Protestant denominations. Esas son sus denominaciones protestantes. You tell them that baptism in the name of the Lord Jesus Christ and they'll go wild. A usted les habla acerca del bautismo en el nombre del Señor Jesucristo y ellas se vuelven salvajes. Talk to them about the Godhead, Hábleles acerca de la deidad de Dios, they'll go wild. ellas se vuelven salvajes. That's that aspect. When the Pope, Ese es un aspecto. Ahora, cuando el Papa, when the week begins, cuando esa semana comience de Daniel, and he looks at those two prophets, y él mire a esos dos profetas, and they're shaming him by the miracles they're doing in the first half of the week, y ellos lo están avergonzando a través de esos milagros que están haciendo en esa semana, by the time he goes to in the middle of the week to sit in the temple, para cuando él vaya y se siente a la mitad de esa semana en ese templo, he goes wild, él se vuelve salvaje también. doesn't he? ¿No lo hace? So, how many, to me, when it seems like God's in what he's doing in this hour, he's Entonces, para mí, lo que Dios está haciendo en esta hora, taking certain words that we've read for many years, Él está tomando muchas palabras o varias palabras que hemos leído por muchos años and we really haven't seen the depth of it. y bueno, Él lo está haciendo porque en realidad no habíamos visto la profundidad detrás de esas palabras. But I'm amazed how God showed a prophet Ahora, a mí me sorprende cómo es que Dios le mostró a un profeta. these things. Él le había mostrado ya estas I cosas. mean, it's amazing. Es sorprendente. I know Ray talks about things being amazing. Y yo sé que hemos hablado de cosas sorprendentes. It's amazing of things he said, Es sorprendente las cosas que Él había dicho. but if you go on the internet and you look at some of these sermons that they have from the Branham line, Pero si usted se mete al internet y empieza a escuchar estos sermones que han subido aquellos del movimiento Branham, you don't hear none of this stuff. usted no los escucha a ellos predicar de estas cosas. No, you won't. No, usted no los va a escuchar a ellos And if God had it to be hablar de esto. an understanding when he brought in that first watch with that prophet, Ahora, si Dios había traído un entendimiento durante aquella primera vigilia, lo hizo a través de un profeta. he wants that information that he laid down then, Él quiere que esa información que fue dada en aquel tiempo, that people might have forgotten, de la cual quizás las personas se habían olvidado, and he brings it to light in this third watch. Él la está trayendo a la luz nuevamente en esta tercera vigilia. It's just like the word of righteousness. Así como la palabra justicia. Oh, to me, when I seen, Para mí, cuando yo vi eso, by looking what happened to Moses and cuando yo miré lo que le sucedió a Moisés to Noah, y a Noé, Abraham, a un Abraham,
They were righteous because they believed God's fresh word. Ellos fueron justos porque creyeron la palabra fresca de Dios. Now, yes, the word of righteousness is in a lot of places, Así, tenemos esa palabra justicia en muchas partes, depending on the context, how you read it. dependiendo de qué contexto, en qué contexto se esté leyendo. It's the same thing as you'll find with the word beast. Bueno, la misma cosa pasa, así como vimos con esta palabra bestia. It's the same way. But Es de la misma manera, knowing there's a difference pero sabemos que hay una diferencia. gives more peace, because Eso le da a usted más paz. I remember certain words you're looking at, well, you wonder, yeah, I hear the words, Yo recuerdo ciertas palabras que yo leía y yo decía, ok, escuché las palabras, but it's not a settling feeling. pero no traían un sentimiento así de paz, de tranquilidad. Knowing deep inside, now you see a true picture. Pero ahora que usted las ve desde otro punto de vista, puede ver mejor la fotografía. And praise the Lord. Well, Y gloria a Dios por ello. is this okay? Well, I didn't mean to go that long, but Está bien, nos alargamos un poco en el servicio. I mean, I have a whole lot of other things we could touch, but Y tengo un montón de cosas más de qué hablar. only so much for here for this morning. Pero solamente puedo hablar cierta cantidad en esta mañana. Because I wasn't going to touch more on concerning that whirlwind Porque yo iba a hablar un poco más acerca de ese torbellino, that Ezekiel saw sitting on the river, el cual Ezequiel vio sentado ahí en el río, near the river Shebar. ahí en el río Quebar. It was a whirlwind to him, Dice que para él era un torbellino. and God allowed his eyes to see the spirit world that was involved in that whirlwind. Y Dios abrió sus ojos espirituales para ver qué estaba envuelto en ese torbellino. Of all the things he saw. Y de todas esas cosas que él vio. Other accounts, men had seen a whirlwind, but the heaven wasn't open up to show how God's involved. En otros ejemplos, ese torbellino fue visto por los hombres, pero no se les abrió la visión espiritual para ver lo que estaba envuelto detrás de él. Because there's going to be one whirlwind Porque va a venir un torbellino in the day of the Lord. durante el día del Señor. God's going to be in that thing. Y Dios va a estar ahí en eso. Yes, you'll see the physical things that are taking place, Sí, usted quizá vaya a ver las cosas físicas que van a estar sucediendo, but it shows that His presence is there pero eso nos muestra y sabemos ahora que su presencia está ahí for judgment. para juicio. Well, as broken as it was, I just Y bueno, con todos mis errores y todo, I pray that we get to maybe look at little details here and there, nuggets here and there. yo espero que podamos apreciar estas pequeñas pepitas de oro, estos detalles por aquí y por allá. I'm fine with God showing just little nuggets here and there. Y a mí, yo estoy bien sabiendo que el Señor está mostrando pequeñas cosas aquí y allá. And if He showed it to others, that to bring it back, to bring it up to highlight, to see it in our eyes in our day, well, praise the Lord. Y si Dios le ha mostrado a otros ya estas cosas y ahora nos lo está trayendo delante de nuestros ojos para que lo veamos aún más claro, bueno, gloria a Dios. Thank the Lord for that. Le damos gracias al Señor por ello. He's the one that directs us. He's Él es el que nos dirige, the one that leads us. Él es quien nos guía. And the time we're living in now, Y en este tiempo en el que estamos viviendo, we're getting pretty close ya estamos acercándonos bastante to that miracle war. a esa guerra milagrosa. And I imagine some are saying, well, we're just waiting. Brother Fred's wrong, you know. Y quizás alguien esté allí esperando diciendo, oh, no puedo esperar, yo sé que el hermano Fred está mal. When we get past so many years, Cuando pasen ya ciertos it años don't happen. We'll say, y las cosas que él dijo no sucedan, see, didn't we tell you he was a false prophet? entonces ahí voy a ir y le voy a decir, ve, les dije, él era un falso profeta. False revelations. Él trajo falsas revelaciones. Somewhere this has to end. En algún momento todo esto se tiene que acabar. So from 2017,
Entonces desde el año 2017 about 10 years quedaban aproximadamente o quedan aproximadamente 10 años to the rapture. hasta que sucediera el rapto. We are now 2021. We Y ya estamos acá ahora en el 2021. have but 1 or 2 years left Entonces nos quedan como 1 o 2 años aproximadamente that we should see that miracle war. para que veamos esa guerra milagrosa. Well, what do you think all the tensions in the world today with the virus that's taken place? ¿Y qué cree usted que está causando todas estas tensiones en el mundo con este virus? And it can only build up so far, because sooner or later Todo esto solamente puede hervir hasta cierto punto, Iran's gonna act. porque en cierto momento Irán, ellos van a querer actuar And God is going to act. y Dios va a actuar también. And it'll be just like 9/11, there'll be a quick change. Y va a ser como el 911, el septiembre 11, un cambio muy rápido. Because when Israel gets all her land, Porque cuando Israel recupere toda su tierra, we the bride's going to have all the nosotros como novia vamos a tener toda la palabra, land that is accounted to us for this hour that we live in. toda esa tierra que nos ha sido dada para este tiempo en el que estamos viviendo. We are the most privileged Somos los más privilegiados, group of believers el grupo de creyentes más privilegiados on the face of the earth sobre la faz de la tierra, to know the plan and what God has and the light that He has opened up. al conocer y saber cuál es el plan de Dios y al poder recibir toda esa luz que Dios ha traído To us. para nosotros. He's done it in 3 stages. Él lo hizo en 3 etapas, That's why there's 3 watches. por eso existen esas 3 vigilias. He perfects in 3s. Él perfecciona en 3. 6 seals was opened in 1963, 6 sellos fueron abiertos en 1963, but the 7th one's not open yet. pero el séptimo no fue abierto. But when the 7th one is open, Pero cuando ese séptimo sello sea abierto, that's completion. eso es completamiento. So we're nearing the completion part. Entonces ya estamos cerca de ese completamiento. We're a long ways from 1963, aren't we? Ya estamos muy lejos del año 1963, ¿qué no? And if we're waiting and looking at the seal part, Y si usted estaba esperando ver ese sello, it was kind of a long road to know where you're at. ese camino ya ha avanzado mucho desde que esos sellos fueron revelados. But now looking at the 3 watches, Pero ahora que vemos a las 3 vigilias, that shows us how close we're getting. eso nos muestra qué tan cercas estamos. And we are moving we will have, before the bride leaves here, a Y ya nos estamos moviendo hacia ese punto. La novia va a tener esto antes de irse. 7-fold light. Esa luz de 7 veces la revelación. And do we appreciate it? ¿Y acaso estamos agradecidos por eso? ¿Lo apreciamos? When I look back in the days of Brother Branham when he was on ground and Cuando yo volteo hacia atrás y veo los días del hermano Branham cuando él estuvo sobre la tierra, preaching the church ages él estaba predicando acerca de las edades de la iglesia and the seals, y acerca de esos sellos. people were standing there in the heat, even outside the church, Allí había personas paradas en ese calor tan fuerte, aún allá afuera de la iglesia, wanting to hear everything in a moment. queriendo escuchar todo así en un instante. But granted, that was special times. Ahora yo entiendo, esos fueron tiempos especiales. But I don't see any of the Branham movement now waiting outside the church to get in. Pero yo en este momento no veo a nadie o ninguno del movimiento Branham afuera de la iglesia esperando entrar. There's plenty of seats. Aquí hay bastantes sillas. Yes, they have a large numbers, Sí, ellos tienen bastantes números but God de personas. God's in the numbers. He's Pero Dios no se encuentra en las grandes multitudes. in the revelation in the hour we live in. Él se encuentra en la revelación que Él ha traído para su día, para nuestro día. And even with Brother Jackson, there was a period of time Aún
con el hermano Jackson. Hubo un periodo de tiempo You go to a convention, you had to wait outside. cuando usted iba a esas convenciones, usted tenía que esperar afuera. You don't wait outside now. Ahora usted no está esperando afuera. It's a different story. Es una historia diferente. So are you happy? Entonces, ¿están felices? Good for another week? ¿Recibieron suficiente para otra semana? Do your own research looking at, well, ¿Van a ustedes a hacer su propia investigación y repasar todo esto? especially the word beast? Especialmente la palabra bestia. To me, that was kind of a wonderful nugget. Para mí eso fue una pepita de oro. No, yes, we would all would want a big revelation, but I mean, Sí, todos queremos una gran revelación, God's in control. You pero Dios es el que tiene control de todo. can't just say, well, I want this and I want that, or Usted no puede decirle a Él, Señor, yo quiero esto y quiero aquello. maybe I'll look and find something. No. Quizá yo me voy a poner a buscar y voy a encontrar algo. No. No. You don't go find something. He finds you, Usted no es el que va y encuentra algo, el Señor es el quien lo encuentra a usted. and He gives you an inspiration, a thought, Y Él es quien le da una inspiración, un pensamiento. and it opens the door, and then God Y eso viene y abre la puerta. starts bringing things in. Y Dios es quien comienza a traer cosas. And He'll only allow it to go so far as much as He wants, because Y Él solamente le va a permitir que eso avance hasta cierto punto. if He gave us everything Porque si Él nos diera todo, back then, si Él le hubiera dado todo en tiempo atrás, we'd be sitting here, well, it's another meeting, estaríamos aquí sentados diciendo, oh, bueno, ya, es otra reunión, muy bien, right? ¿verdad? So He's kept enough for us to be hungry. Entonces Él nos ha dado lo suficiente para mantenernos buscando y con hambre. So if it's nuggets, Entonces, si son pepitas de oro, praise the Lord. gloria a Dios. Now, I know for natural body, if you like chicken nuggets, that's good too. Quizás en el cuerpo natural alguien diga, bueno, hermano, son esos nuggets de pollo. Porque la palabra pepita de oro y nuggets de pollo es parecida. Se dice nuggets. Now, not everybody for chicken nuggets. Some people say, well, that's not healthy, Brother Fred. Yo sé que no a todos les gustan esos pequeños pedazos de pollo. Quizás alguien diga, hermano, esos no son saludables. Well, that's okay. Bueno, está bien. All right, let's just stand. Bueno, vamos a ponernos de pie. Heavenly Father, we thank you once again, Lord, that we Padre Celestial, te agradecemos una vez más can assemble together even in the time of turmoil that porque podemos reunirnos una vez más aún durante estos tiempos peligrosos the world is in now. But Lord, we en los cuales se encuentra el mundo, thank you for your precious word. pero te damos gracias por tu preciosa palabra. Lead us in the days to come. Give us Guíanos en los días que vienen traveling mercy on the highway. y llévanos a cada uno con bien a nuestros hogares. Bless those that couldn't be here. Bendice a aquellos que no pudieron estar aquí. In the name of Lord Jesus Christ, I pray. Oro en el nombre del Señor Jesucristo. Amen and amen. Amén y amén. Hopefully that we don't go into the red zone next week. It's Esperemos que no entremos a esa zona roja la siguiente semana. going to be tipsy-turvy, so Parece que es un camino un poco rocoso. I hate preaching just to myself. No me gusta mucho predicar solo yo. All right, Lord bless. Bueno, que el Señor los bendiga.